Hola, muy buenas tardes. Gracias a todos los que nos están sintonizando. Como lo comentamos el día de ayer, el tema de nuestra plática de hoy será la discriminación. Para eso nos acompañan estudiantes de quinto de preparatoria, que han elegido este tema para ser analizado. Bienvenidas, niñas. Gracias, es un honor estar aquí. Primero que nada, ¿qué es la discriminación? La discriminación es una forma de violencia, no necesariamente física, en la cual una persona es agredida o marginada por el hecho de pertenecer a un grupo en específico, por tener alguna discapacidad o ser diferente, entre otras causas. Y la CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la define como una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento lo hemos causado o recibido. Sí, porque también en una comunidad se llegan a presentar muchos tipos de discriminación dependiendo de la gente que los cause. Las víctimas de la discriminación, en la mayoría de los casos, son los individuos pertenecientes a las denominadas minorías. Estas minorías son pequeños grupos dentro de una sociedad. Hay veces que estos grupos no son pequeños, pero aún así son rechazados. ¿Y este problema cuándo tiene su origen? La discriminación ha estado presente desde tiempos remotos. Por esta razón, no se podría dar con exactitud cuáles son sus orígenes, pero básicamente siempre ha sido el sentimiento de un grupo hacia otro de superioridad, intolerancia, puntualizando las diferencias. En una encuesta que realizó la CONAPRED sobre las causas que generan divisiones en la gente, se encontraron los siguientes resultados. Lo que lleva a preguntarnos, ¿qué tipo de discriminación son los más frecuentes? Mira, los más frecuentes serían la discriminación por edad, por discapacidad, en la compensación o igualdad salarial, por origen nacional, por embarazo, raza, religión, género o por orientación sexual. Pero a nosotros nos interesó mucho la discriminación hacia las personas con VIH y que padecen SIDA, que se da en nuestro país. A pesar de que sigue siendo un problema sanitario grave, ya no es foco de atención en la opinión pública y en los medios masivos de comunicación, por lo cual los afectados sufren en silencio sin el apoyo que reciben otro tipo de enfermos. Bueno, y para el público que nos escucha, nos gustaría que nos definieran qué es el VIH. Claro, la Organización Mundial para la Salud define el VIH como el virus de inmunodeficiencia humana, que ataca el sistema inmunológico y debilita los sistemas de vigilancia y defensa contra las infecciones y algunos tipos de cáncer. A medida que el virus destruye las células inmunológicas y altera su función, la persona infectada se va volviendo gradualmente inmunodeficiente. Ok, ¿y desde cuándo empezó este problema de la discriminación hacia la gente con el VIH? La discriminación hacia las personas que viven con el VIH y padecen de SIDA comenzó no hace mucho, cerca de los años 80, cuando la enfermedad se empezó a manifestar especialmente en personas con preferencia homosexuales. Se creía que esta enfermedad solo la padecían los gays y se contagiaban solo con tener algún tipo de contacto físico, no necesariamente sexual con ellos. Por lo tanto, la gente empezó a alejarlos y a privarlos de derechos y a agredirlos. ¿Alrededor de cuántos casos existen en México? A continuación, les mostramos una tabla comparativa de los casos acumulados de SIDA en diferentes estados de la República Mexicana. ¿Por qué se discriminan a las personas con el VIH o SIDA? Son discriminadas principalmente por el miedo de gran parte de la población sana a ser contagiadas si llegan a tener algún tipo de contacto con estas personas, aun cuando se conozca que las formas de contagio son solo a través de intercambio de fluidos corporales en relaciones sexuales o por transfusiones sanguíneas. Aunado a esto, la serie de prejuicios que hay asociados a sus actividades y o preferencias sexuales se sigue asociando principalmente a homosexuales, aunque eso es completamente falso. También el trato denigrante hacia las personas con SIDA es una manera por la cual muchas veces sus derechos y libertades son violadas, dejándolos en un estado de vulnerabilidad. ¿Qué consecuencias tiene esto en una comunidad? La presencia de la discriminación en una comunidad tiene como consecuencias la intolerancia, la separación y el resentimiento, que incluso en algunos casos conduce a la desintegración de la misma. ¿Qué podemos hacer al respecto? Definitivamente, la opción sería conocer las repercusiones de este problema. Es mucho más viable concientizar y de esta manera encontrar los medios para evitarlo. Uno de los medios sería concientizar e informar más a fondo sobre esta enfermedad y cómo prevenir su contagio, desmentir los prejuicios e ideologías erróneas sobre esta condición y los que la padecen. Y para finalizar,
¿Sería la discriminación un problema moral? Primero que nada, la moral se define como el conjunto de comportamientos y normas que una sociedad o un grupo aceptan como válidos o buenos. Por lo tanto, la discriminación es un problema moral porque cuando una persona no encaja en los estándares o reglas de ese grupo, no se considera algo bueno, se margina a esta persona o se le niegan sus derechos, independientemente de que no es algo ético. Muchas gracias, les agradecemos su tiempo y nos despedimos esperando que esto les sirva a nuestro público como punto de partida para hacer una reflexión y tomar conciencia de la manera que discriminamos a veces sin quererlo.